que nos va a hablar un poco del aviso, el milagro, el castigo y a la luz de la historia y de la parte religiosa de la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a dar unas palabras en esta bendecida tierra de San Sebastián de Garabandal. El tema que desarrollaremos es una cuestión políticamente incorrecta. Y lo decimos desde el principio, por más que los aquí presentes conozcan de qué vamos a explayarnos. Por lo tanto, y como leales soldados en torno al ejército de la Virgen, que está reclutando en sus filas, seremos francos y honestos en el hablar, por no decir contrarrevolucionarios y encendidamente antimodernos respecto al lenguaje actual. El tema es complejo y simple a la vez. Complejo porque no sabemos ni el día ni la hora en que ocurrirán dichos eventos escatológicos. Y simple porque lo que nos pide la Virgen lo podemos cumplir con solo obedecer lo que nos manda. Pero la humanidad se encuentra hoy en franco retroceso respecto a los mandatos divinos. Para ser más explícitos, directos y parresíacos, dividiremos en 4 puntos nuestra explicación. Primer punto: antecedentes históricos religiosos generales relacionados con el tema en cuestión. La historia del género humano está ineludiblemente unida al Señor de la historia, es decir, Jesucristo. Como decía el historiador británico Christopher Dawson, sabemos que Cristo es el eje desde el cual se asienta y gira toda la historia universal. Desde la caída de Adán, la historia del hombre es un tropezar y un levantarse continuamente, un resurgir y un renacer. Pero cuando el hombre da su consentimiento a la seducción demoníaca, que le dice, seréis como dioses, la historia entonces cambia. El diluvio, Sodoma y Gomorra, el castigo no concretado en Nínive, etcétera, etcétera, demuestran cabalmente lo que queremos decir. Pero este aquí que una vez que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la cristiandad consolidó y perfeccionó lo que Cristo vino a proclamar con su buena nueva, vislumbrando aquel tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba en los estados, según enseñanza leonina, la civilización, al menos la occidental, tenía un claro entendimiento de cuál era su misión y destino. Ahora bien, el hombre caído, empujado por una soberbia y antropocentrismo incipiente, provocó heridas, desgarramientos y cicatrices que marcaron la historia de la Iglesia Católica. El renacimiento paganizante, la herejía de Lutero, el racionalismo, el siglo de las luces con su satánica Revolución Francesa, son algunos de los hitos más importantes que fueron alejando a los hombres de su creador. Hasta el modernismo actual, última herejía, síntesis y amalgama final de la coyunda entre el liberalismo y el marxismo. Por eso el Señor de la historia envía a su madre para ablandar el corazón de sus hijos. Y así tenemos en la historia reciente la medalla milagrosa en 1830, la Saleta en 1846, Lourdes en 1858, Fátima en 1917 y aquí, en nuestra comarca santa, Garabandal. ¿Y qué nos pide Nuestra Señora? Penitencia, conversión, arrepentimiento, adoración al Santísimo. Cuestiones que el mundo rechaza abierta y desembosadamente. Y es por eso la premura y el llamamiento de la Virgen, porque el castigo divino, la ira de Dios, tiene un límite. En 1992, el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo que Garabandal seguía abierto, así como el tercer mensaje de Fátima. En los asuntos proféticos,
A medida que nos acercamos al cumplimiento de las profecías, enseñan los exégetas, los acontecimientos se van aclarando, son más visibles y comprensibles. Hay más respuestas, más certezas que dudas. Y precisamente en Garabandal, las profecías marianas están a la orden del día. Y ahora pasamos al punto siguiente. Segundo punto. Breve desarrollo histórico de los hechos aquí profetizados. Lo primero que se habló en las apariciones de Garabandal es lo referido al castigo. Precisamente castigo es la palabra que después de pecado aparece más veces en la Biblia. Paradoja o no, hoy día la palabra pecado es la que menos se menciona en ámbitos religiosos, por no decir eclesiásticos. Cuando ocurrió la noche de los gritos, provocando que al día siguiente todo el pueblo se confesara, Mariloli le dijo a doña María Herrero de Gallardo lo siguiente, comillas, veíamos ríos que se convertían en sangre, fuego que caía del cielo, y algo mucho peor que yo no puedo revelar ahora. La Virgen pidió a todos que se confesaran y comulgaran. Cierro comillas. El castigo, como sabemos, está condicionado al arrepentimiento y conversión de la humanidad. Lo segundo que se anunció fue lo referido al milagro. Será algo majestuoso que ocurrirá aquí en la zona de los Pinos y será mucho mayor que el milagro del sol de Fátima. Conchita lo anunciaría 8 días antes que ocurra. Será un jueves, coincidiendo con el día en que se conmemore un santo relacionado con la Eucaristía. Quedará después de ocurrido como una marca permanente, una señal. Su propósito, si el mundo se arrepiente, el castigo se detiene. Es decir, su finalidad es de conversión y adoración al Señor de la historia, único Rey, Salvador y Redentor. El aviso fue el último mensaje profético anunciado, pero será el primero en ocurrir en orden de prelación. Aviso, milagro, y si no hay arrepentimiento y conversión, el castigo. El aviso es similar al milagro, puesto que su propósito es mover los corazones endurecidos de los hombres y lograr su arrepentimiento y cambio de vida de cara a Dios. En apretada síntesis, acercar a los buenos a Dios y para los contumaces un llamado final a que se conviertan, porque si no, vendrá un castigo. O en otras palabras, que los buenos sean mejores y que los malos se arrepientan. Ahora bien, el aviso es como un castigo, pues golpea interiormente toda nuestra vida, llamándonos a reparar nuestras faltas y pecados. Lo sentirán todas las personas. Nadie podrá escapar al aviso. Será algo sobrenatural. Es decir, sentiremos y pensaremos en carne propia el mal que hemos hecho en nuestros pecados y ofensas a Cristo y el bien que dejamos de hacer. Será tan fuerte que quizás algunos mueran del susto. Pero lo sobresaliente y novedoso de todo lo que venimos diciendo, a diferencia de las anteriores apariciones marianas, son los anuncios proféticos del aviso y del milagro, que antes no se habían dado. Y decimos esto porque la Virgen, a su llamado apremiante a que nos arrepintamos de nuestra mala vida y pecados que ofenden a su Hijo, nos advierte vivamente, aquí, en Garabandal, que estos son los últimos avisos, pues entramos en el fin de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo, como así escuchó Conchita de voz de la Virgen. Y esto será asunto del próximo punto. Tercer punto. Indicadores sobresalientes. ¿Nos encontramos en el fin de los tiempos? Debo aclarar que lo aquí expuesto se hace a modo de interpretación histórica de los hechos y con las nociones básicas del catecismo y formación de un católico a pie, porque debo aclarar, yo no soy teólogo ni maestro de teología mística, simplemente profesor universitario en historia. Pero lo que vamos a expresar a continuación es un hecho recurrente que nos da un mensaje encubierto
fácil de interpretar y que fue de la mano en cada una de las apariciones y éxtasis que tuvieron las niñas aquí. Nos explicamos mejor. Durante las más de 2000 apariciones místicas, marchas extáticas, levitaciones, locuciones y demás sucesos sobrenaturales ocurridos aquí, no cabe duda de no creer que fueron hechos sobrenaturales, valga la redundancia, o como decía el jesuita argentino Leonardo Castellani, comillas, todas las señales que dan los teólogos de la causalidad en los fenómenos místicos, las negativas y las positivas, parecen darse en el caso de Garabandal, de modo que los que permanecemos adictos no podemos ser tratados de supersticiosos o fanáticos. Cierro comillas. El Padre Pío y Madre Teresa de Calcuta, que hoy están en los altares, también creyeron. Pero hay un hilo conductor en los dos mensajes, el de 1961 y el de 1965. Los dos nos avisan que la copa está rebosando de pecados, que hagamos penitencia, que tenemos que ser muy buenos, que visitemos a Jesús en el Santísimo porque siempre nos espera. Pero en el segundo mensaje, y acá el asunto se torna mucho más grave y peligroso, la Virgen, por mediación de San Miguel Arcángel, que lo anuncia, va a agregar dos cosas que se están cumpliendo al pie de la letra. Recordemos que Garabandal es contemporáneo con el desarrollo del concilio. Y esto referido a la cada vez menos importancia que se le da a la Eucaristía. Y lo otro, que ya lo dijeron aquí, lo repetimos, la conducta de cardenales y obispos y sacerdotes que van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas más almas. Ya estáis en los últimos avisos, nos dice la Virgen. Sabemos la crisis terrible que le tocó atravesar a la Iglesia en el posconcilio. Muchísimos sacerdotes y religiosos dejaron los hábitos de a miles, la intromisión de ideologías perversas inundó el ámbito de la Iglesia. El cambio en la misa nueva trajo muchas transgresiones a la liturgia que perduran hasta el presente. Pero hay algo que está como gangrenando el cuerpo místico de la Iglesia. Y es esto, la pérdida del sentido de pecado en su doctrina. El tema que lo dejaremos para el próximo punto, no sin antes recordar a los presentes que la Virgen le dijo a Conchita que después que se anunció oficialmente la muerte del Papa Juan XXIII, ya solo quedaban 3 papas y que después vendría el fin de los tiempos. Dice el padre Eusebio García de Pesquera que lo expresado por Conchita es un hecho rigurosamente histórico y no se puede tomar lo dicho como una simple salida u ocurrencia de ocasión, pues lo ha repetido, ella, posteriormente con toda seriedad y con las mismas palabras. Cuarto punto, interpretación histórica de las profecías de Garabandal y conclusiones. Por último, estimados amigos aquí presentes, nos quedan por ver a la luz de la visión cristiana de la historia qué interpretación le damos a estos hechos sobrenaturales. A saber, la Virgen nos pide oración, arrepentimiento y penitencia para evitar el castigo, pero a su vez nos exhorta y advierte que a su Hijo en la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y también que muchos cardenales, obispos y sacerdotes, como dijimos, van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Atentos, no dice fieles, dice almas, que es mucho más grave para la eternidad. El apóstol de los gentiles nos exhorta: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Hay en Garabandal muchas señales de su veracidad y sobrenaturalidad. Muchas, como afirmamos. Pero queremos centrarnos en un aspecto que ha pasado desapercibido y hoy en día se ha diluido y para peor se presenta confuso y ambiguo.
es el tema del pecado de fornicación, reivindicado y valorado en parejas del mismo sexo, cuyos abanderados son un jesuita norteamericano y una religiosa dominica argentina. Vamos a decirles a estos dos promotores y exaltadores de la lujuria sin arrepentimiento que en Garabandal, todas las veces que las niñas caían en éxtasis, en el 100% de sus caídas, sus vestidos, misteriosa y sobrenaturalmente, quedaban pudorosamente colocados, y las posiciones gestuales y corporales de las videntes llamaban al respeto, a la contemplación y a la oración de los que la veían. Digámoslo de una vez, eran posturas decorosas, puras y piadosas, comparadas con las relaciones promiscuas y antinaturales que promueven los personajes antes mencionados. El padre García de Pesquera, a quien mencionamos antes, decía hace 60 años, comillas, hasta la lujuria se nos quiere presentar como un valor. Si hoy viviera nuestro querido padre Eusebio, se vería escandalizado al ver que los lujuriosos no solo se siguen ensuciando, como dice el Apocalipsis, sino que exigen y obligan se practique con ellos una misericordia sin justicia y peor, que se les bendiga sin arrepentimiento alguno, con el agravante de menospreciar que aquí la Virgen no quiso bendecir ninguna alianza que no estuviera unida bajo los mandatos divinos. Sin comentarios. Tristemente hoy se les bendice sin conversión alguna, como es el caso de parejas escandalosas y públicamente promiscuas, y se exige la bendición y la comunión con insolente actitud, sin reparar en nuestra Madre, que entristecida nos exhortaba diciendo, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Quiere decir entonces que la Virgen nos advierte que el propósito del aviso y del milagro es golpear y conmover nuestros corazones para que dimensionemos el terrible castigo que vendrá si no nos arrepentimos, confesamos y nos convertimos y le damos la reverencia y adoración debida al Santísimo Sacramento. Si pudiéramos trazar una visión histórica cruda, pero a la vez real, de todo este tiempo que ha transcurrido desde el año 1961 al presente, no podemos no reconocer la perniciosa y corruptora acción de muchos religiosos que con sus heréticas ideologías y comportamientos indecorosos y corruptores están llevando por el camino de la perdición a muchas más almas. Según señaló la Virgen en su segundo mensaje, que fue repetido varias veces aquí. Escuchemos bien esto entonces, tengámoslo en cuenta. Por eso los sacerdotes progresistas, que no nombraremos para no escandalizar más, bramaban de cólera aquí, hace 60 años, vociferando que todo lo que ocurría no era otra cosa que proveniente del demonio y que la Iglesia debía progresar, pues iba por buen camino y que no debían impedirse los cambios revolucionarios que poco a poco se gestaban en tenidas y arreglos subterráneos. Finalmente, y como para no cansarlos más, vamos a concluir. La figura egregia y militar y justiciera del arcángel San Miguel, que abre y cierra la presencia mariana en esta comarca santa, es otro aspecto que nos llama poderosamente la atención. Pues San Miguel es el jefe de las milicias celestiales, designado por Dios para derrotar definitivamente al dragón, promotor de todas las revoluciones. Por eso muy bien ha dicho el sacerdote argentino Julio Mempiel, después de visitar este lugar, comillas, Garabandal va a ser la bandera de la contrarrevolución. ¿Y cuánta verdad tenía en ello? Es el jefe de los ejércitos celestiales, el que abre y cierra este episodio sobrenatural donde el cielo y la tierra se abrazan para adorar al único y verdadero rey. San Miguel, el arcángel que administraba la Sagrada Comunión a las niñas, no en la mano, sino en la boca. A pesar que después muchos sacerdotes empezaran a suministrar a la mano, negando inclusive muchas veces a los fieles el comulgar en la boca. Tenía razón el cielo al enseñarnos que en las caídas abruptas de las niñas y todas sus posturas, el pudor y la decencia están bendecidos y agradan al Señor. No así los que con lujuria impúdica y satánica se lanzan por las calles festejando el Día del Orgullo
mientras al día siguiente concurren a las iglesias obligando a los ministros sagrados a impartirles una bendición a un pecado nefando que Dios no bendecirá jamás. Lo dicen las Sagradas Escrituras, no nosotros. Y todo esto clama el cielo y nos preanuncia que el aviso y el milagro son inminentes si no nos arrepentimos. Porque el castigo vendrá de un momento a otro. Ojalá, estimados, todos nosotros actuemos como en los tiempos de Jonás, porque la paciencia y el tiempo se acaban, y porque, como nos señaló la Virgen aquí, ya estamos en el fin de los tiempos. Dios nos encuentra a todos confesados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y como decíamos antes, también tenemos un investigador, científico, experto en cuestiones pedagógicas y de docencia, conferencista, escritor, poeta, y un currículum verdaderamente extenso. Y le vamos a pedir que si nos puede aportar su visión sobre estas cuestiones que hemos estado hablando, de las apariciones y la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la gentileza y por la hospitalidad. No vengo como especialista en las apariciones de Garabandal, pues lamentablemente no lo soy, mea culpa. Vengo como creyente, como promesante, y si se me permite, parafraseando a Léon Blois, vengo como peregrino y mendigo de lo absoluto. Y vengo aquí a Garabandal porque para mí es la nueva Ceuta. Así como en Calderón de la Barca aparece el rey Fernando diciendo que no entregará la ciudad de Ceuta porque allí hay una imagen de la concepción eterna, pues lo mismo podríamos decir nosotros de este pueblo. Pues, aunque no hubiese otra razón más que poseer Ceuta, una iglesia consagrada a la concepción eterna de la que reina y señora de los cielos y la tierra, por ella 1000 veces diera mi vida y en su defensa. La Virgen Santísima. La Virgen Santísima está unida a nosotros, a nuestras familias y a nuestras patrias de modos muy especiales. Está unida a nuestras familias porque María está incoada en la Santísima Trinidad, que es reflejo y espejo de la Sagrada Familia, como enseña Santo Tomás. Por eso el mismo Santo Tomás de Aquino llama a María Santísima trono de la Beatísima Trinidad, el único trono que no podrá ser depuesto jamás por ninguna de las tomas de las Bastillas de la historia. Así como María Santísima, Torre de David, Torre de Marfil, constituye las únicas torres que no podrán ser abatidas jamás por el maometano, porque no están edificadas sobre el imperialismo internacional del dinero, sino sobre el amor al Verbo encarnado. María Santísima está vinculada a nuestras patrias, no solamente porque nosotros los hispanoamericanos tenemos la dicha de haber sido evangelizados por España, sino porque toda la vida terrena de María Santísima es un arraigo y un encepamiento a la patria. Pensemos en su nacimiento, en su santo y dulce nombre, en la crianza y en la adversidad, en su noviazgo castísimo, en su matrimonio que antiguamente festejaba la iglesia el 22 de enero, en su parto, en su peripecia, en la mayor de las peripecias que fue la cruz.
Debemos volver a mirar, cuando miramos los dolores de nuestra patria, los dolores de María Santísima. ¿Cómo sobrellevar el dolor de patria? La patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un peligro que florece. La patria es un amor en el umbral. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Como decía José Antonio Primo de Rivera, Dios nos libre de sentirnos como pez en el agua en esta España de hoy. Debemos sentir cólera y asco contra tanta vegetación confusa y sajar sin contemplaciones. No importa que el escalpero haga sangre, lo importante es estar seguro de que obedece a una ley de amor. Queremos que se nos devuelva el alegre orgullo de tener una patria limpia, decente, recta, ordenada. Y si la patria nos causa dolor, miremos cómo sufrió el dolor María Santísima. Gerardo Diego la retrata, la dolorosa, diciendo bellamente: he aquí rotos, cristalinos, sobre el maternal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos, huyeron los asesinos, qué soledad sin colores. Oh, madre mía, no llores, cómo lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. Refugiémonos. Todo esto, mis queridos amigos, podemos y debemos contemplarlo cuando rezamos el Santo Rosario. Por eso celebro al beato Seferino Jiménez Maya, que fue fusilado en Barbastro por la barbarie roja, por haberse negado a abandonar el rezo del rosario y por continuar rezándolo piadosamente, devotísimamente, hasta que el último trayazo enemigo acabó definitivamente con su vida. Y digo al fin que María Santísima está unida a nuestras familias y a nuestras patrias por su inmaculada concepción, por su virginidad perpetua, por su maternidad divina, por su condición de medianera de todas las gracias, por su carácter de corredentora. Todavía esperamos que en tu pía solicitud nos salves del naufragio. El diablo nos acecha cada día. Escúchanos, Señor, nuestro sufragio, y que Santa María, Nuestra Señora, la corredentora, si fuera necesario, nos tienda nueva vez en esta vida el santo salvavidas del Rosario. Yo pertenezco a una generación argentina a la cual nuestros maestros, cuando sucedieron las primeras apariciones de Garabandal, nos instaron a contemplarla, a considerarla y a estudiarla. Y fue uno de esos maestros, Ignacio Braulio Anzoátegui, de raíz hispánica, por cierto, el que nos dejó este romancillo que compartimos matutinamente. 1, 2, 3, 4 iban al pinar, las 4 pequeñas de Garabandal. La Virgen les habla y el aire sonríe. Dios sabe qué cosas les dice. La Virgen María se ha puesto a llorar, también las pequeñas de Garabandal. No han traído al niño nacido en Belén, las 4 pequeñas preguntan por él. La Virgen María la llama a rezar y reza en el cielo la luz y el cristal. La voz de María que llanto y promesa las mece y en manos del ángel las deja. Ya se va la Virgen, ¿qué tiene que hacer? Y el ángel del aire se llama Miguel. Queridos amigos,
Queridos amigos, yo simplemente quiero cerrar estas palabras diciéndole que estamos obligados a librar el buen combate, algo que no debo enseñar en España, sino que España nos ha enseñado a nosotros. Señora de esta tierra, erigida en tu nombre, entre lanzas y yelmos y un galopar de potros, escúchanos la súplica, el ruego esperanzado, ora pro nobis mater, ruega a Dios por nosotros. España es el alcázar de María, la trinchera de la Virgen Madre. Por eso, nada nos debe importar la famosa y tristemente siniestra Agenda 2030. Ellos tienen su Agenda 2030, que la llaman así cortando los dígitos, para que no recordemos que es el 2030 después del nacimiento de nuestro Señor. Y ellos, los dueños de la Agenda 2030, no solamente están en las usinas del enemigo, sino que están en Roma, están en el Vaticano, están en la apostasía y están en el carotismo. Están allí donde debería estar la lumbre, la luz y la llama. Pero nosotros tenemos algo más que una agenda. Tenemos el 2031, 500 años de la aparición de la emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, y tenemos el 2033, 2000 años de la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, porque tenemos mucho más que una agenda, porque tenemos a María Santísima y a nuestro Señor Jesucristo, vamos a quitarnos de encima los miedos, las pusilanimidades, la cobardía, y vamos a ir adelante, adelante las banderas, adelante los estandartes, adelante los pendones, adelante las cruces. Dios no muere, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias, doctor.